Muchas gracias por la presentación, doctor Rigo, y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias al doctor Fabián por la invitación. El año pasado también tuve el honor de ser invitado, pero no pude asistir porque justamente me encontraba en Alemania presentando un examen de certificación como cirujano plástico facial. Lo menciono porque creo que es importante que todos los que estamos en el área de la rinología o la plástica se han dado muchas cosas por las cuales tengamos que tener documentos que nos avalen la preparación. Además, las certificaciones son importantes, de lo contrario no nos certificaríamos en otorrino, y nos hacen estudiar, nos hacen aprender, y realmente el aprendizaje es para lo que estamos en estos foros. Curiosamente, todos tenemos diferentes motivos por los cuales estamos aquí. Algunos solo quieren los puntos de recertificación, otros les gusta encontrarse con amigos, intercambiar ideas, otros les gusta aprender, y se hace con mucho esfuerzo todos estos eventos. Entonces, cuando salimos en los pasillos siempre mencionamos, estuvo bueno, no me enseñaron nada bueno, nada nuevo. Bueno, en realidad si lo vemos desde un enfoque positivo, si ya sabes todo, qué bueno que vengas para que no se te olvide. Si ya se te olvidó algo, a lo mejor lo vas a volver a recordar. Y es la intención de hoy estar yo aquí. Cuando tengo el honor de estar frente a tantos colegas, lo que quiero expresar es la experiencia de estos 15 años que se han adquirido a través de lecturas, de rotaciones, de diferentes tipos de adiestramiento, para que si ya lo sabes, bueno, lo recuerdes, y si no lo sabes, te dé algún tipo de idea nueva con cuál iniciar tu práctica. Entonces, la rinoplastía, con datos de la Academia Americana, tenemos que es uno de los 5 procedimientos estéticos faciales más comunes realizados hoy en día, y a nivel Latinoamérica es el procedimiento más común. Entonces, iniciamos por definir qué es el éxito en una rinoplastía, para saber qué factores nos pueden influir en si tenemos éxito o no en nuestras cirugías. Muchas definiciones hay. La de Roerich, que es la que tengo aquí, es una de las que más me ha gustado, y dice: el éxito en rinoplastía no se mide únicamente por el resultado estético, sino por la integración armónica de 3 pilares fundamentales. Uno es el mantenimiento y mejora de la función nasal, lo cual considero que es sumamente importante, porque yo recuerdo que en mi formación hablábamos mucho de que los plásticos no sabían manejar la función nasal, pero luego empezó a pasar que incluso los otorrinos solo les importaba dejar una nariz bonita sin tener en cuenta la funcionalidad. El otro pilar es que tengamos que tener un resultado estético natural y balanceado, y sobre todo la satisfacción subjetiva del paciente con una mejora en su calidad de vida. Esto nos lleva a hacer una definición multidimensional. Es decir, que buscamos en la parte estética una armonía facial, proporciones y simetría, y de preferencia naturalidad. Funcional, lo que ya mencionamos antes, mantenimiento o mejora de la función. Psicológica, porque muchos pacientes podemos ayudar a que su autoestima suba, o podemos ocasionarles serios problemas cuando no los escuchamos, cuando no sabemos qué es lo que de verdad ellos quieren y solamente queremos plasmar nuestros conocimientos ahí. Y el cirujano dependiente, es decir, nosotros qué objetivos tenemos y tratar de lograrlos con las menores complicaciones posibles. Hablando específicamente de punta nasal, ¿por qué la importancia de esto? Bueno, porque la punta nasal es la estructura más visible y crítica del tercio inferior nasal. Además, conlleva una alta de revisiones si no se maneja adecuadamente, ya lo han dicho mis compañeros en ponencias previas. Determina el equilibrio entre el dorso y la base de la nariz, y podemos encontrarnos una gran variabilidad. Ahora, empezando con ese tipo de factores, por supuesto que iniciamos con los anatómicos. ¿Qué estructuras están implicadas? Todas las que todos los de aquí ya conocemos, porque incluso los residentes ya conocen este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestros cartílagos alares, nuestros domos? Si vamos a quitar o no los ligamentos
Todo esto son cuestiones de pláticas que hoy en día se pudiera hacer en diferentes tipos de pláticas. La piel, los tejidos, si es grueso, si es delgado, la posición y la forma de la premaxila y el soporte septal. Cada uno los vamos a ir desglosando y el por qué. Ahora, otros de los factores anatómicos a tomar en cuenta es qué tipos de punta nasal. Bueno, yo los englobaría, por supuesto que hay muchas, pero en 3 grandes grupos. Una bulbosa, la bífida o la asimétrica, cada una con sus diferentes características que todos conocemos. Entonces, no ahondamos en eso, pero sí tenemos en cuenta para poder llevar a cabo nuestro plan quirúrgico. Factores anatómicos. ¿Por qué menciono algo que probablemente es de la residencia? Porque me ha tocado platicar con algunos compañeros en años previos y nos damos cuenta que algunas veces se nos ha olvidado este tipo de conceptos y en realidad cuando nos metemos a una cirugía desbaratamos todos estos y a veces no tenemos conscientes que los tenemos que reparar o que los tenemos que reagrupar. Entonces, nuestros soportes mayores son tamaño, forma y grosor de la resistencia de los cartílagos laterales inferiores, la unión entre los superiores y los inferiores, la unión en la porción inferior del cartílago alar con el septum caudal. Y en cuanto a los menores, el ángulo septal anterior, la piel de la punta, el septum membranoso, el septum caudal, la espina nasal, los ligamentos, un tema de debate hoy en día, los cartílagos esamoideos. Pasando a otro tipo de factores que nos pudieran influir, factores prequirúrgicos. De verdad hacemos análisis facial. Muchas de las veces solamente lo hacemos por automático, que le veo aquí, que le subo, que le muevo. Y creo que el tener una planeación prequirúrgica es muy importante, hacer nuestras mediciones de nuestros ángulos y platicar con el paciente para saber qué tanto queremos modificar. Entonces, primero tenemos que ver qué factores anatómicos tiene el paciente para saber qué es lo que queremos modificar. De ahí, con qué herramientas contamos, con qué conocimientos contamos para poderlos aplicar. Y por supuesto, la percepción del paciente, que creo que es una de las cosas más importantes. Todos tenemos diferentes percepciones en la vida y por supuesto más en un tema de cirugía y en un tema de nariz, ¿no? Usualmente lo hacemos a través de fotografías, mediciones, algunas veces simulaciones incluso, pero la tendencia mundial es poner cuestionarios que sea un poquito más objetiva la valoración del paciente. A estos cuestionarios hay muchos, yo los utilizo más o menos desde hace 3 años, cuando vi la importancia de ellos y una parte de esa importancia fue cuando los vi en la práctica del doctor Mondragón. Uno de ellos ya se los voy a explicar adelante. Hay que aplicar los pre y posquirúrgicos para que nos pueda llevar a mejorar nuestra práctica. Este es uno de ellos, es el cuestionario Utrecht. Es muy sencillo y realmente nos implica varias cosas, nos dice cómo se siente el paciente antes de que nosotros metamos cualquier mano y tiene 2 preguntas trampa, la 3 y la 4 nos ayuda a saber si el paciente puede tener algún trastorno dismórfico corporal, es decir, si contesta un 4 o un 5 son luces rojas, entonces ahí habría que ver si nosotros queremos entrarle y cómo manejar a ese tipo de pacientes. Porque sabemos, de acuerdo a estudios publicados por el doctor de Sousa, que hasta el 35% de los pacientes que se operan de nariz pueden llegar a tener un trastorno dismórfico corporal. Y a pesar de que tú hayas hecho un trabajo perfecto, el paciente no lo va a seguir. Entonces, a mí me ayuda para eso, para saber en dónde estoy y saber a dónde quiero llegar. Y otro de los cuestionarios que aplico, usualmente es posterior a la cirugía, a los 3, a los 6 meses y al año, es el cuestionario RINO. Este nos mide, es un cuestionario desarrollado por el doctor Sam Most en Stanford y nos ayuda a ver la percepción y la calidad de vida que percibe el paciente posterior a su cirugía. Entonces, consideraciones técnicas que no vamos a entrar en detalle porque esto estamos hablando de generalidades y que ya lo hemos visto en otras pláticas y lo seguiremos viendo, son para mí 3 pilares importantes en la punta. Buscamos el soporte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como cada quien decida, ¿no? Un poste intercrura, un extensor septal, como lo quieran llamar, ANSA, TEO, ROSEC, extensor septal, como el que acaba de hablar el doctor
Cordero, buscamos proyección y rotación. ¿Qué tanto? La definición, ¿cómo la queremos definir? ¿Por qué queremos definirlo? ¿Porque a nosotros nos gusta o porque el paciente te lo está pidiendo? Entonces, de aquí venimos ya al plan quirúrgico. Podemos estar mucho tiempo hablando sobre las peleas, que si lo hacemos abierto, que si lo hacemos cerrado. En realidad, cada una tiene sus pros y sus contras. Hay artículos publicados en donde la técnica abierta puede decrementar hasta 3 milímetros de proyección por el simple hecho de cortar la columela y la pequeña posible retracción que va a ocasionar con el paso de los meses o años, y sobre todo si quitamos el tejido musculoaponeurótico. Pero bueno, algunos solamente con ellos tiene buenos resultados y se vale. Ahora, abordaje abierto, muchos no les gusta porque no tienen la visión general de que puedan hacer muchos pasos sin ver. Entonces, se vale elegir la que funcione mejor en tus manos. Pero durante la cirugía también estar midiendo lo que estamos haciendo y lo que estamos quitando. Técnica a realizar, bueno, tenemos muchas, ¿no? Podemos hacerlo con suturas, podemos hacerlo con injertos. En el tema del corte cefálico, yo coincido. Creo que cuando me formé, cortábamos y dejábamos unas cruras laterales muy delgadas y no considerábamos la retracción que va a tener con el tiempo y que nos va a hundir la zona vestibular. Entonces, mi consejo sería siempre dejar cruras lo más grandes posibles. Tenemos pacientes que sí, estamos muy mezclados, abrimos y tenemos nada más 6-7 milímetros. Bueno, pues déjenlo, solamente despéguenlo, diséquenlo y al contrario, denles más soporte. Y bueno, obviamente, como ya dijeron en pláticas previas, las técnicas de soporte para mí son las más importantes porque son las que nos van a guiar cómo vamos a dejar nuestra punta nasal. Y bueno, el manejo de la piel gruesa, eso es un tema de otra plática que ya darán más adelante, que a mí me tocó dar algunas veces. Y sí, es muchas cosas que podemos hacer, pero solamente considerarla, es decir, saber qué tipo de paciente vamos a intervenir. ¿Qué factores posoperatorios podemos tener en cuenta? Bueno, ¿qué tipo de suturas utilizamos? También se llegó al debate que si usamos absorbibles, que si no usamos absorbibles. Cuando usamos no absorbibles, está documentado que podemos llegar a tener reacciones de inflamación hasta 3 a 5 años posteriores a ellas, o sea, que hicimos la cirugía. Sin embargo, cuando en mi caso usé mucho tiempo PDS y luego lo que pasaba es que por más bien que hacías el nudo, de todos modos perdía tensión. Entonces, depende de tu experiencia. La verdad es que yo no he tenido ningún tipo de complicación al usar suturas no absorbibles y en la gran mayoría uso Prolene. Entonces, uso de cintas y férulas nasales, ya lo habló la ponente previa. Además del artículo que ella mencionó, yo les compartiría un par de artículos que están publicados tanto por turcos como por brasileños sobre cuánto tiempo dejarlo, o sea, ¿nos sirve o no nos sirve? En realidad, en mi caso, yo siempre los he dejado desde que salí de la residencia. Nunca dejo la cinta solamente, siempre dejo la cinta y la férula, porque la férula en realidad es la que me da la fuerza para estar presionando, y los dejo 3 semanas. Después de las 3 semanas los dejo descansar 10 días y les doy una cita para ver cómo reaccionó la piel, porque en efecto el dejarlos tanto tiempo nos va a generar grasa, nos va a generar inflamación, y entonces vemos qué tipo de manejo vamos a hacer, y en base a eso es los artículos que les mencionaba. Si veo que es una piel que aguanta y que queremos más definición, yo usualmente hago como la doctora, les enseño a cómo usarlo. No se los enseño desde un inicio precisamente porque pues el paciente tiene que desarrollar la habilidad para hacerlo. Usualmente en el mismo consultorio se los pongo a que lo hagan para ver que sí lo hicieron correctamente, y yo se los indico como dicen justamente esos artículos que les comento, hasta 4 a 6 meses solo en las noches. Obviamente no van a andar con un parche tantos meses. En las mañanas que haga su limpieza, su skincare que le mande la dermatóloga, porque trabajo con una dermatóloga en conjunto, y eso les va a mejorar porque al final de tiempo lo que estamos haciendo es no dejar que las barreras que nosotros abrimos se expandan o se llenen de tejido cicatrizal.
Entonces, uso de cámara hiperbárica, bueno, depende del tipo de paciente, si es una cirugía secundaria, terciaria, qué sé yo. Uso de isotretinoína, igual, dependiendo del tipo de piel y el tipo de paciente, triamcinolona o fluorouracilo inyectado. Y obviamente el efecto cicatrizal inherente a cada paciente, que creo que es uno de los retos más grandes a los que todos nos enfrentamos. Y algo que me parece muy importante es el registro personal de la técnica. Yo usualmente tengo este diagrama. Siempre cargo mi iPad para todos lados, pero pues lo pueden imprimir los que no sean tan tecnológicos. Y aquí dibujo cada paso y cada medición que hice, porque cuando las cosas no me salen bien, tengo la facilidad de voltear a ver qué es lo que hice, en qué me equivoqué, o si no me equivoqué, qué fue lo que pasó. Y si a eso lo aunamos con el registro de los prompts que les mencioné, pues entonces ya tengo como más datos de saber en cada paso cómo puedo mejorar yo como cirujano. Entonces, una vez que tenemos todos los datos, siempre tenemos muchos caminos para llegar al mismo lugar. Y bueno, como en esta imagen, hay varios caminos para llegar a las pirámides. Y de esas pirámides hay 3 tipos de pirámides. ¿Qué pirámide voy a elegir yo? ¿Por qué la elegí hacer? ¿Y cómo voy a llegar a ella? Esa es la parte, creo que más retadora como cirujanos. Entonces, ahí llegamos a los casos clínicos, es decir, lo puedo hacer con abordaje abierto, con cerrado, con qué tipo de técnica. En como dijo el doctor Cordero, también se vale enseñar cuando no nos gustó, cuando no salió perfecto. ¿Por qué? Porque para esto son estos foros. Cualquiera que diga que sus resultados siempre son 10 de 10 está mintiendo. Todos los que operamos sabemos que nos enfrentamos a retos todos los días. Entonces, en esta paciente, ella está contenta, se podría considerar que es un éxito, ¿no? Pero como cirujano siempre te queda como esa parte de pude haber hecho algo diferente. Entonces, evidentemente hubo una mejoría, pero en mi caso, en la parte lateral, por ejemplo, lo que hicimos fue un abordaje abierto, que se supone que nos da más visión. Usamos un extensor septal y dejé una altura de la punta dorso de 8 milímetros, es decir, suficiente para este tipo de piel. Manejé la piel posquirúrgica, prequirúrgicamente también, y aún así, con el paso, todas las fotografías que les voy a enseñar son a 1 año de evolución. Entonces, en un inicio se veía mejor, pero poco a poco fue perdiendo algo de definición, y con todo, y que llegué a utilizar la triamcinolona, por ejemplo, de todas las cintas, o sea, usé todo lo que les acabo de mencionar, quedé con ese saborcito que falta, ¿no? Entonces, en esta paciente, a ella le hicieron la tan hoy en boga rinomodelación, ¿no? Entonces, tiene una punta muy bulosa. Y cuando entramos a la cirugía, quitamos el tejido, reacomodamos, pero igual, aquí siento que no llegué a donde quería llegar, a pesar de que, por ejemplo, en este caso dejé una altura de del punta dorso de 9 milímetros, es decir, bastante alto. Incluso en el efecto posterior inmediato se veía como, yo les digo, nariz de Pinocho, que en mi caso no me gusta cómo se ven, pero con el paso del tiempo y la retracción perdió un poco de definición en la punta, a pesar de que hice todo lo que en otros pacientes me pudieran haber funcionado y haber sacado un fabuloso resultado. Este paciente era una paciente que pues tenía, como ustedes ven, una piel muy gruesa, una punta muy bulbosa, y ella, recuerdo muy bien que me dijo, mi sueño es que se vea una nariz bonita porque desde niña me han buleado con esto. Entonces, en ella sí hubo un cambio, sí hubo un adelgazamiento tanto de dorso como punta, como una definición, y en este caso nos fuimos a utilizar costilla. ¿Por qué? Porque no tenía las suficientes herramientas en la nariz, teníamos muy poco cartílago, muy delgado, y entonces hicimos una rinoplastia de aumento en la parte del dorso, y en la parte de la punta pudimos hacer todo el modelado que necesitábamos, y sí llegamos a un resultado satisfactorio. Ahora, si ustedes observan, en este caso hay una importante retracción en la parte de la espina nasal, en la parte anterior. Para mí, creo que las 2 partes más importantes que debemos de manejar cuando manejamos la punta precisamente son esas. La piedra angular, en mi concepto personal, es dar un soporte fuerte, pero también restaurar ese ángulo anterior. De lo contrario, tu nariz no va a lucir por mucho que la levantes.
En este otro resultado es una cirugía secundaria. A un año de que la había operado otro cirujano, acudió conmigo, pues de frente se veía una nariz pues achatada, la retracción que le habían hecho, había sido una cirugía abierta también, y había ciertas deformidades en el dorso. Y bueno, aquí sí pudimos lograr, si ustedes se fijan, la altura que dejé es solo de 6 milímetros en cuanto a la altura punta dorso, es mucho menos, y aún así logramos el objetivo. ¿Por qué? Bueno, porque la piel era más delgada a pesar de ser una cirugía secundaria. En este otro paciente elegimos otro camino. A mí me gusta hacer todavía mucha cirugía cerrada. Yo creo que el 60% es cerrada y el 40% es abierta. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque traté de entender y hice mi propio algoritmo de cuándo elegir cada cosa. Generalmente me ha funcionado, también por supuesto hay veces que no lo logramos. Y en este caso sí, lo logramos, el paciente está contento, es una nariz pesada, pero él tenía suficiente cartílago fuerte y en cantidad, entonces logramos hacer una muy buena definición, colocando simplemente una técnica que ahorita sigue la pelea, ¿no? Que si solamente extensor, que si el strut no sirve, que si es viejo. Bueno, yo creo que todo depende de cómo lo pongas, de las manos de cada quien, de cómo aprendiste a hacerlo. Entonces, yo cuando uso poste intercrura los utilizo ampliados, es decir, como un semi-extensor. Sí los coloco como un poste, pero los anclo al final a la parte caudal del septum, y usualmente utilizo de medidas grandes como está en este caso. No perdió la definición, no perdió tampoco la rotación al año de la cirugía. En esta otra cirugía también un abordaje cerrado, pero si ustedes se fijan, tanto el paciente anterior y el próximo que les voy a mencionar, son pacientes que tienen la parte anterior septal y la espina nasal muy bien desarrollados, es decir, ya llevamos ganancia porque ya no necesitamos reforzar tanto. Entonces, tuvimos un buen resultado, logrando una punta armónica bien definida. Este tipo de resultados los hago precisamente siempre platicando previamente qué es lo que busca el paciente, porque hay a quienes no les gusta tanta definición. Esta otra, igual, una nariz larga, y también lo pudimos hacer con un abordaje cerrado. Yo creo que yo estoy en la escuela intermedia entre que mis maestros me enseñaron a operar así y ya después que empezó la emergencia de que todo el mundo estábamos abriendo las narices. Entonces yo creo que depende de qué te funcione, qué sabes hacer. Y bueno, como el doctor Dávalos comentaba, ¿no? Hoy en día todos presentan casos a lo mejor de 3 meses, 6 meses. Los que yo presenté eran de 1 año, pero en este caso en particular es de 10 años. Y de todos modos se está conservando la forma y la función de la nariz, logrando el resultado que la paciente buscaba, y no hubo ningún cambio siempre y cuando llevemos un buen seguimiento. Ahora, en síntesis de todo esto, yo les diría, como cirujano hay que tratar de tener la mente tranquila. Usualmente llevamos una vida ajetreada y podemos llegar a veces a estar sobrepasados mentalmente. Eso en mis manos ha ocasionado que a veces, aunque haga las cosas perfectas, los resultados no son tan perfectos. Entonces, si por alguna razón estás así y estás como pasándote de tu límite en quirófano, tómate un minuto, tómate un poquito de agua y síguele. Pero de lo contrario, muchos se ponen a gritar o las cosas no salen bien. Yo creo que eso no nos vamos a sacar nada bueno. Ahora, la otra cosa fundamental de todo esto que les hablé, que por eso es una síntesis, reparación de soportes. Insisto, recuerden, si no lo recordaban, los soportes mayores y menores de la punta, las herramientas que tiene el paciente, qué es lo que quieres lograr, y en base a eso construye tu abordaje quirúrgico. Tener muy presente el tipo de piel. ¿Por qué? Porque si no damos los soportes adecuados, tanto laterales como centrales, entonces con el paso del tiempo y la cicatrización, la piel va a pesar, se va a contraer, nos va a ocasionar un problema valvular y el paciente te va a buscar o va a ir con otro médico porque no respira. Y a pesar de que tú le veas el septum derechito, estamos pasando por alto la parte valvular. Entonces,
es eso, el peso de la piel, el tejido cicatrizal. Y bueno, creo que lo más importante es un buen acompañamiento posquirúrgico. Como dijo mi compañera previamente, la rino no se termina viéndolos, operándolos y listo y acabamos. Si tenemos una muy buena relación médico-paciente, él se siente acompañado, usualmente a pesar de que haya complicaciones el paciente se va a quedar tranquilo, los puedes resolver porque en tus mismas manos vas a reintervenirlos. Como conclusiones de esto, yo diría que el éxito en rinoplastia depende del balance entre la forma y la función. La punta nasal representa, para mi gusto, el reto técnico más importante. La evaluación anatómica personalizada es esencial. Tener la mayor cantidad de conocimientos en técnicas quirúrgicas es primordial, porque mientras más conocimientos tengamos, más opciones vamos a tener cuando no nos funciona una. La comunicación con el paciente sobre sus expectativas es la clave de no llegar a problemas posteriores. Y bueno, en realidad yo considero que en la vida o en lo que hacemos, nada es suerte. En realidad son tus decisiones, tus hábitos, tus rutinas, tus ganas de aprender, la capacidad de levantarte y tu determinación de superarte. Y sin más, los invito nuevamente, como ya lo dijeron, al Congreso de Morelia, donde amablemente me invitaron para ser el coordinador del área de rinología y cirugía plástica. Tenemos ponentes muy importantes y los esperamos después de este congreso a Morelia. Muchas gracias por su atención.